El 15 de febrero de 1819, en un pueblo caluroso a orillas del Orinoco llamado Angostura, un hombre de 35 años se puso de pie delante de 26 diputados sentados en sillas prestadas y les propuso fundar el país más grande de América. En ese momento no controlaba ni la quinta parte del territorio del que estaba hablando. Simón Bolívar llevaba 9 años de guerra encima, había perdido 2 repúblicas enteras, se había marchado al exilio 2 veces con lo opuesto y tenía bajo su mando directo unos 3.000 hombres mal armados, muchos de ellos descalzos, en una provincia perdida entre la selva y el río. Aún así habló durante 2 horas de un solo país que iría desde Costa Rica hasta el norte del Perú, con un gobierno en el centro y un solo ejército. Varios de los que lo escuchaban lo tomaron por un discurso de propaganda. 10 meses después, el 17 de diciembre de 1819, ese país existía sobre el papel, y 11 años más tarde, el mismo 17 de diciembre, Bolívar moría en una casa prestada de Santa Marta mientras el país que había inventado se deshacía en pedazos. Duró exactamente 11 años y un día. Hoy ese territorio está repartido entre 4 países enteros y trozos de otros 5, y casi nadie recuerda que alguna vez fueron uno solo. En los próximos 20 minutos vas a ver cómo se fundó un país sobre tierra que todavía era del enemigo, cómo se ganó a golpe de batallas imposibles, y porque se rompió no por culpa de los españoles, que ya habían perdido, sino por 2 hombres que estaban del mismo lado, el que escribía las leyes y el que las ganaba con la espada. Y vas a ver cómo el segundo hombre más importante de esa república murió a los 35 años de un tiro en la espalda en un camino de montaña, 4 meses antes de que todo terminara. 3 meses después de aquel discurso, Bolívar salió de Angostura con unos 2.500 hombres y una idea que sus propios oficiales consideraban un suicidio. En vez de pelear en Venezuela, donde el ejército español lo esperaba, iba a cruzar hacia Nueva Granada por el peor camino posible y aparecer donde nadie lo creía capaz de llegar. Era mayo, plena estación de lluvias, y los llanos del Casanare estaban bajo el agua. Los soldados caminaron 7 días metidos hasta la cintura en agua sucia, durmiendo sobre monturas apiladas para no ahogarse, comiendo carne cruda porque no había como encender fuego. Al salir de la inundación empezó lo verdaderamente duro, la cordillera. Bolívar eligió el paso del páramo de Pisba, a más de 3.800 metros, precisamente porque estaba sin vigilar, porque a nadie en el Estado Mayor español se le pasaba por la cabeza que alguien intentara subir un ejército por ahí. Aquellos hombres venían del llano y del Caribe. Muchos no tenían zapatos y ninguno había visto nieve en su vida. Subieron con ruanas prestadas y sin nada caliente que comer, y en 3 días de niebla y granizo el frío les mató alrededor de la 1/4 parte de la tropa y absolutamente todos los caballos. Más de 100 animales muertos en el camino, y con ellos la caballería entera. Las mujeres que acompañaban a la columna cargando comida y municiones, las llamaban Juanas, murieron en la misma proporción que los soldados. Cuando la vanguardia bajó al otro lado, el 6 de julio de 1819, lo que llegó al pueblito de Socha era una fila de hombres tiritando, sin armas de fuego útiles porque la pólvora se había mojado, incapaces de pelear ese día ni el siguiente. Los campesinos de la zona los recogieron, les dieron ropa de sus propias casas y les consiguieron caballos. En 2 semanas ese ejército derrotado por una montaña estaba otra vez de pie, y el general español José María Barreiro, que tenía tropas frescas y mejor equipadas a un día de marcha, seguía sin creer del todo el informe que le decía que el enemigo había bajado del páramo. El 25 de julio de 1819 los 2 ejércitos chocaron en un terreno anegado que se conoce como el Pantano de Vargas, y fue el peor día de la campaña. Los patriotas estuvieron a punto de perderlo todo, arrinconados contra unos cerros, hasta que un coronel llanero llamado Juan José Rondón cargó cuesta arriba con 14 jinetes contra una posición que ya se daba por ganada del lado español. Rondón salió vivo. La frase que Bolívar le gritó ese día, «Coronel, salve usted la patria», se repitió después tantas veces que terminó convertida en estatua. 13 días más tarde, el 7 de agosto, las 2 fuerzas volvieron a encontrarse a orillas de un riachuelo cruzado por un puente de piedra, camino de Bogotá. La batalla de Boyacá duró unas 2 horas. Fue, en términos militares, un combate pequeño, unos 2.800 hombres por bando y un número de muertos que las fuentes sitúan en torno al centenar entre los 2 ejércitos,
una cifra ridícula comparada con lo que se moría entonces en Europa. Pero Bolívar consiguió lo único que importaba. Cortó la columna española en dos, separó la vanguardia del grueso y se le rindieron 1.600 hombres, entre ellos el propio Barreiro y 37 oficiales. El camino a la capital quedó abierto y vacío. 3 días después, el virrey Juan Sámano, que llevaba años firmando penas de muerte contra los criollos rebeldes, se enteró de la derrota y salió de Bogotá disfrazado, dejando atrás el archivo del gobierno, la Casa de la Moneda con 500.000 pesos dentro y a sus propios funcionarios. La ciudad recibió a Bolívar el 10 de agosto sin que se disparara un tiro. En cuestión de 11 días, un ejército que 2 meses antes se estaba muriendo de frío en una montaña se había quedado con el centro administrativo del virreinato. Y con ese dinero encontrado en la caja pública, Bolívar hizo lo primero que hacía siempre: financiar la campaña siguiente. Bolívar volvió a Angostura en diciembre y le presentó al Congreso una ley de 3 artículos que creaba de un plumazo la República de Colombia, Venezuela, Nueva Granada y Quito unidas en un solo estado. Quito, en ese momento, seguía enteramente en manos españolas. Venezuela también, casi toda. Es decir, se fundó un país cuya capital prevista, Bogotá, acababa de ser tomada hacía 4 meses, y 2 de cuyas 3 partes todavía pertenecían al enemigo. El Congreso lo aprobó el 17 de diciembre de 1819. Un año y medio después, en la villa fronteriza de Cúcuta, otro Congreso le puso constitución. Salió centralista, un presidente fuerte, un vicepresidente que gobernaba de verdad mientras el presidente estuviera en campaña, y los antiguos virreinatos convertidos en departamentos administrados desde la capital. Bolívar fue elegido presidente y aceptó con una condición que lo explica todo: no pensaba quedarse a gobernar, porque la guerra seguía en el sur. El vicepresidente elegido fue un abogado granadino de 29 años llamado Francisco de Paula Santander, que había peleado en Boyacá y que a partir de ese momento se quedó en Bogotá manejando lo que nadie quería manejar: impuestos, correos, escuelas, deudas, jueces. Aquel país medía alrededor de 2,5 millones de kilómetros cuadrados y tenía menos de 3 millones de habitantes, la mayoría de ellos analfabetos y dispersos. Una carta de Caracas a Bogotá tardaba un mes largo en llegar. De Bogotá a Quito, otro tanto. No había una sola carretera que uniera las 3 capitales, y en muchos tramos no había siquiera camino de mulas. El Congreso de Cúcuta aprobó además la libertad de vientres, los hijos de las esclavas nacerían libres, y la abolición del tributo indígena, 2 leyes valientes sobre el papel que en la práctica se aplicaron a medias durante décadas. El país nacía con esa contradicción encima: una constitución moderna escrita para un territorio que ni siquiera se podía recorrer entero. Faltaba lo esencial: Venezuela. El 24 de junio de 1821, en una llanura al oeste de Valencia llamada Carabobo, Bolívar reunió unos 6.500 hombres contra los 5.000 del mariscal español Miguel de la Torre. Lo que decidió el día fue una maniobra por un desfiladero lateral y 2 unidades muy distintas entre sí. Por un lado, la Legión Británica, unos 900 veteranos irlandeses, ingleses y escoceses reclutados en Europa después de las guerras napoleónicas, muchos de ellos enganchados con promesas de tierras que casi nunca cobraron. Ese día aguantaron a pie firme el fuego español mientras el resto de la columna desplegaba, y su comandante, Tomás Ferrié, murió en el sitio junto a buena parte de sus oficiales. Por otro lado, la caballería llanera de José Antonio Páez, un hombre que no sabía leer, que había empezado de peón en un hato y que mandaba a unos jinetes capaces de pelear con lanzas sobre caballos sin errar. Cuando la línea española cedió, Páez la persiguió sin darle tiempo a reorganizarse. La batalla duró alrededor de 1 hora. De la Torre logró retirarse con unos cuantos cientos de hombres hasta la fortaleza de Puerto Cabello, el último punto que los españoles conservarían en la costa hasta 1823. Bolívar entró en Caracas 5 días después, en la ciudad donde había nacido y de la que había salido derrotado 2 veces. Y ahí mismo, en el momento del triunfo, se plantó la semilla de la ruptura. Para premiar a Páez, lo nombró comandante general de Venezuela. Un hombre analfabeto, adorado por sus tropas, con mando militar absoluto sobre el territorio más rico y más orgulloso de la nueva república,
y que respondía ante un gobierno civil instalado a un mes de camino, al otro lado de una cordillera. Nadie vio problema en eso en junio de 1821. Quedaba la tercera pata del país, la que nunca había sido liberada: Quito. Bolívar no fue en persona, mandó a su mejor oficial. Antonio José de Sucre tenía 27 años, había entrado en la guerra a los 15 y era exactamente lo contrario del estereotipo del caudillo. Metódico, callado, incapaz de fusilar a un prisionero si podía evitarlo. Subió desde Guayaquil con un ejército mezclado de venezolanos, granadinos, guayaquileños y un batallón argentino y peruano prestado por San Martín, y el 24 de mayo de 1822 dio la batalla en las faldas del volcán Pichincha, a más de 3.000 metros de altura, peleando cuesta arriba con soldados que se ahogaban al respirar. Ganó. Quito quedó incorporada a Colombia esa misma semana. 2 meses después, en julio de 1822, en el puerto de Guayaquil, Bolívar se reunió a puerta cerrada con José de San Martín, el otro gran libertador del continente, que venía del sur con el Perú a medio liberar y sin fuerzas para terminarlo. De lo que hablaron esas horas no quedó acta, y sigue siendo la conversación más discutida de la historia americana. Lo único seguro es el resultado. San Martín se retiró de la guerra, se marchó a Europa y no volvió jamás. Bolívar se quedó con el frente peruano entero. También quedó otra cosa menos comentada: Guayaquil, que era una provincia con gobierno propio y con partidarios de unirse al Perú, terminó anexada a Colombia por decisión de Bolívar y con tropas colombianas dentro de la ciudad. Funcionó, pero dejó un resentimiento que reaparecería 7 años después en forma de guerra abierta entre dos repúblicas que habían nacido el mismo día y de la misma gente. La campaña del Perú fue la más larga y la que más lejos llevó al ejército colombiano de su casa. El 6 de agosto de 1824, en la meseta de Junín, hubo una batalla de caballería tan extraña que no se disparó un solo tiro. Se resolvió a lanza y sable en poco más de 1 hora. Y el 9 de diciembre de ese año, en la pampa de Ayacucho, a 4.000 metros de altura, Sucre, que ya era mariscal a los 29 años, derrotó al ejército del virrey José de la Serna con unos 5.700 hombres contra más de 9.000. Al final del día tenía prisioneros al virrey herido, a 14 generales y a más de 500 oficiales españoles. Ayacucho terminó 3 siglos de dominio español en Sudamérica continental. Al año siguiente, el Alto Perú se separó y se convirtió en un país nuevo que se puso el nombre de Bolívar, y Sucre fue su primer presidente. Sobre el papel, la República de Colombia era en 1825 la potencia militar del continente. Debajo del papel estaba la factura, y era enorme. Para pagar aquellas campañas, el gobierno de Bogotá había pedido prestado en Londres 2 veces, en 1822 y en 1824, unos 6,5 millones de libras esterlinas nominales, de las que recibió bastante menos, porque los bonos se colocaron por debajo de su valor y los intermediarios se quedaron con comisiones enormes. Los intereses se pagaban con el propio dinero prestado. En 1826 la República dejó de pagar y quedó fuera de los mercados de crédito durante décadas. Mientras tanto, dentro del país, los soldados veteranos llevaban años sin cobrar y se les pagaba con vales sobre tierras confiscadas que muchos vendieron por monedas a especuladores. Un ejército enorme, victorioso, impagado y estacionado a 2 meses de camino de su capital. Eso es lo que Colombia tenía en 1826 en lugar de un estado. Mientras Bolívar llevaba 5 años seguidos fuera, Ecuador, Perú, Bolivia, quien gobernaba realmente la República de Colombia era Santander, desde un escritorio en Bogotá. Y gobernó bien, fundó colegios, ordenó la contabilidad pública, montó la primera red de correos que funcionó, trajo profesores extranjeros y peleó con la Iglesia por el control de la enseñanza. Su lema resume la diferencia entre los dos hombres mejor que cualquier análisis: las armas os dieron la independencia, las leyes os darán la libertad. Bolívar, desde el sur, veía otra cosa. Veía un continente ingobernable, con provincias que apenas se conocían entre sí, y estaba convencido de que sin un poder central muy fuerte todo aquello se desharía. En 1826 llegó a proponer, en la Constitución que escribió para Bolivia, un presidente vitalicio con derecho a nombrar sucesor. Para Santander eso era una monarquía con otro nombre:
y lo dijo por escrito. La grieta se abrió del todo en abril de 1826. En Valencia, Páez fue suspendido de su mando por el Congreso de Bogotá tras un escándalo por reclutamiento forzoso, se negó a viajar a la capital a responder y se alzó con media Venezuela detrás. El movimiento se conoció con un nombre burlón que se le quedó para siempre: la Cociata, algo así como la cosa esa. Bolívar volvió del Perú a apagar el incendio, y en enero de 1827 se encontró con Páez en Puerto Cabello. No lo destituyó ni lo juzgó. Lo confirmó en el mando y le dio una amnistía general. Santander, que había cumplido la Constitución al pie de la letra, entendió el mensaje. La ley valía para los funcionarios civiles y no valía para los generales con tropas propias. A partir de ese día los dos hombres que habían fundado el país dejaron de hablarse. En abril de 1828 se reunió en Ocaña una convención para reformar la Constitución y salvar la Unión. Duró 2 meses y no aprobó nada. Los partidarios de Bolívar se retiraron para dejarla sin quórum y la convención se disolvió sola. Ese agosto, Bolívar asumió poderes dictatoriales por decreto, eliminó la vicepresidencia, el cargo de Santander y empezó a gobernar por decretos. La respuesta llegó la noche del 25 de septiembre de 1828. Un grupo de conspiradores civiles y militares entró en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, mató a los centinelas y subió a matarlo. Quien los detuvo en el pasillo fue Manuela Sáenz, la quiteña que vivía con él. Los entretuvo discutiendo el tiempo suficiente para que Bolívar saltara por una ventana a la calle y pasara las horas siguientes escondido bajo un puente del río San Agustín, mojado y con fiebre. Sobrevivió, pero nunca se recuperó del todo, ni física ni políticamente. 14 conspiradores fueron fusilados. Santander, cuya participación directa jamás se probó, fue condenado a muerte y Bolívar le conmutó la pena por el destierro. En 1829 el Perú invadió el sur reclamando Guayaquil y Sucre tuvo que ganar otra batalla, en Tarquí, para conservar lo que ya se estaba cayendo por dentro. Y en 1830 se rompió todo en pocos meses. En enero, la Asamblea de Valencia declaró a Venezuela separada, con Páez a la cabeza y con una condición explícita: no habría acuerdo mientras Bolívar siguiera en el poder. En mayo, Ecuador hizo lo mismo desde Quito. Bolívar había renunciado semanas antes, enfermo y sin dinero, con intención de salir del país. Y el 4 de junio de 1830, en un camino de montaña llamado Berruecos, cerca de Pasto, 4 hombres emboscaron y mataron de un tiro por la espalda a Antonio José de Sucre, que viajaba a Quito a reunirse con su mujer y su hija. Tenía 35 años. Era el único con prestigio suficiente para haber mantenido unido al país, y los autores intelectuales del crimen nunca fueron condenados. Cuando le llevaron la noticia, Bolívar dijo que habían matado a Abel. Bolívar nunca llegó a embarcarse. Se quedó parado en la costa, sin dinero para el pasaje y sin fuerzas para el viaje, y el 17 de diciembre de 1830 murió de tuberculosis en una quinta prestada en las afueras de Santa Marta, a los 47 años, exactamente 11 años y un día después de haber fundado el país que acababa de disolverse. Un mes antes había escrito la frase más amarga de toda su correspondencia: he arado en el mar. El acta de defunción de la República llegó al año siguiente. En 1831, lo que quedaba del centro, Nueva Granada, se declaró Estado independiente y la República de Colombia dejó de existir formalmente. Venezuela se quedó con Páez mandando durante casi 20 años. Ecuador se quedó con Juan José Flores, un general venezolano que gobernó un país que no era el suyo. Y Nueva Granada, la parte que se había quedado con las deudas y los archivos, pasó las 4 décadas siguientes cambiándose de nombre hasta quedar en Colombia. Santander volvió del destierro en 1832 y fue elegido presidente del país reducido. Murió en 1840 y, aunque los dos habían terminado odiándose, hoy los dos tienen estatua en las mismas plazas. Lo que se rompió no fue una idea equivocada. Fue un país sin caminos, sin dinero, con un ejército impagado y con 2 formas incompatibles de entender el poder conviviendo en el mismo estado. La de un abogado que creía que las leyes construyen naciones y la de un general que creía que sin un poder fuerte no hay nación que aguante. Ninguno de los dos consiguió imponerse a tiempo.
Aquel territorio de 2,5 millones de kilómetros cuadrados es hoy Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá enteros, más pedazos de otros 5 países, y en todos ellos la Gran Colombia se estudia como el gran proyecto que no fue, la única vez que Sudamérica estuvo a un paso de ser una sola cosa. Duró 11 años y un día. Si esta historia te atrapó, suscríbete al canal. Quedan muchos imperios, muchas ciudades y muchos mitos por revisar. Nos vemos en el próximo documental.